Seguimos, ¿vale? Si queréis, cuento un poquillo más y luego hacemos un gap ahí y hacéis alguna puntilla más de Scrum y luego paso a Kanban y cerramos, ¿vale? Tampoco mucho más. Vale, entonces fijaos, voy a intentar contar una foto global con todo, ¿vale? Y luego si queréis me hacéis preguntas, ¿vale? Entonces fijaos, ya han salido dos roles, ¿vale? El Product Owner, bueno, no os he dicho cómo se llamaba el señor este de la corbata, que se encarga del Product Backlog, que se llama Product Owner, dueño del producto, barra proyecto, barra todas las ideas que ha tenido esta gente, stakeholders, todas esas ideas, ¿vale? Es el que se encarga de la visión. Otro rol, que es el equipo, que es el que se encarga de ejecutar, ¿vale? Y hemos hablado de dos artefactos, ¿vale? Hemos hablado del Product Backlog y del Sprint Backlog, ¿vale? Y hasta ahora de una única reunión, de momento, ¿vale? Que es la reunión de planificación, en la que de todo lo que tenemos nos quedamos solo con un trocito para hacer durante esa iteración, ¿vale? Entonces, llega al final de la iteración y entregamos de todo lo que habíamos planificado, en el mejor de los casos entregamos todo, o a lo mejor un trocito de lo que habíamos pensado al principio que íbamos a entregar, ¿vale? Este incremento, potencialmente funcional y, como dicen en el manifiesto por ahí, potencialmente entregable, potencialmente puesto en producción, es decir, es algo que tiene que funcionar, ¿vale? Pues lo entregamos al final, ¿vale? Y esta entrega y esta demostración a la gente que quiera venir, al Product Owner, a algún stakeholder, se le llama reunión de demo, ¿vale? Y aquí estamos hablando del proyecto, del producto que estamos construyendo, ¿vale? Es un check, es una comprobación de si vamos bien o vamos mal, ¿vale? Para recibir feedback, ¿vale? Y ver si seguimos por el buen camino, si lo que estamos construyendo está bien o no, ¿vale? Pero ahí, al final del sprint, ¿vale? Al final de esas de 1 y 4 semanas, hay un segundo check, ¿vale? Que trata de hacer un poquito zoom sobre el equipo, ¿vale? Y hacer ese check no sobre el producto, sino sobre las personas, ¿vale? Acordaros que esto va de personas e interacción, ¿vale? Entonces, ese check que hacemos a nivel de equipo, de ver cómo vamos, de ver cómo nos sentimos, de ver emocionalmente cómo estamos, ¿vale? Pues es otra reunión que tiene cabida al final del sprint que se llama retrospectiva. Voy a poner los retos, ¿vale? Y hablamos del equipo, hablamos de nosotros y hablamos de cómo estamos, ¿vale? De tal forma que fijaos, tenemos doble check en Scrum, un check de producto o proyecto, de ver qué estamos construyendo, y un check a nivel de personas, ¿vale? De cómo estamos y cómo vamos, ¿vale? En función, ya no me cabe para pintarlo, pero en función de estos dos checks que hacemos, lógicamente se retroalimenta todo, ¿vale? Porque al final lo que estamos buscando justamente es un feedback, ¿vale? Entonces retroalimentamos el producto, probablemente haya cosas que hayamos entregado, a lo mejor no cubren las expectativas del product owner o del cliente, que tengamos que volver a meterlas en la pila, ¿vale? Y habrá cosas que salgan de la retrospectiva que nos afecten como equipo y que tengamos que de alguna manera intentar mejorar para la siguiente, ¿vale? No os hablé al principio, pero se me olvidó contaros que aquí la mejora continua, en todo esto que os conté al principio, la mejora continua es una de las cosas que se intentan perseguir, ¿vale? Que cada final de iteración pensemos en qué cosas podemos mejorar para la siguiente, ¿vale? Entonces es algo que está presente continuamente, ¿vale? Entonces siempre pensar que esto, después de cada sprint, ¿vale? Volvemos a empezar otra vez, es decir, volvemos a empezar otro sprint y nos retroalimentamos con la salida del sprint anterior, tanto a nivel de producto o proyecto como a nivel de personas, ¿vale? Entonces fijaos, nos han salido ya 3 reuniones, ¿vale? Reunión de planificación al principio y reunión de demo, check del producto, reunión de retro, check de las personas, ¿vale? Y nos falta una última reunión, ¿vale? Porque esto va de personas y comunicación, ¿vale? Entonces, si nos ponemos a trabajar 2 semanas como locos y no hablamos ni nada, esto no pasa habitualmente, solemos hablar, o no, porque yo he visto gente mandándose mails con el que tiene al lado, ¿vale? Gente, oye, ya mando un mail, ¿vale? Esto es real, seguro que los que se esté riendo sabéis de qué va el tema, ¿vale? O sea, yo tengo un compañero al lado y le mando un mail en lugar de decirle, oye, ¿esto qué tal? Entonces, como lo de la comunicación no se nos da excesivamente bien muchas veces, pues este framework Scrum pone otra reunión para buscar ese espacio en el que si la comunicación
comunicación no se ha producido la tengamos, ¿vale? Es un espacio en el que se busca esa comunicación, ¿vale? Y es un espacio que se busca diario, ¿vale? Todos los días, cada 24 horas, lo que se busca es que en una reunión rápida, de no más de 15 minutos, que se le llama reunión diaria, stand-up meeting, como queráis llamarla, el equipo habla de cómo fue el día anterior, qué va a hacer hoy, si tiene algún impedimento o tiene algún problema, ¿vale? El objetivo de esa reunión es detectar lo antes posible problemas en el equipo para intentar poner la reunión, ¿vale? Entonces, si el equipo se comunica fenomenal y va todo muy bien, probablemente esta reunión pues, a lo mejor no tenga mucho sentido o a lo mejor pues, no nos aporte mucho, pero eso sería el ideal. En la vida real, muchas veces no siempre fluye la comunicación todo lo que nos gustaría. Entonces, ese espacio que nos da el framework es para que justamente pues, fluya esa comunicación si es que no la hemos tenido por otras vías de forma diferente, ¿vale? Entonces, creo que no me dejo nada, ¿vale? Fijaos, 4 reuniones, al final, ya sé lo que estáis pensando algunos, luego si queréis en la ronda de preguntas me preguntéis, pero esto no es mucho tiempo, ¿vale? Y ese tipo de cosas que luego surgen, ¿vale? Pero claro, 4 reuniones, de momento 2 roles, bueno, 2 y medio, ¿vale? Porque voy a pintar los roles en otro color, en amarillo, que se vea bien, ¿vale? Fijaos, tenemos el equipo, tenemos el product owner, tenemos al stakeholder, ¿vale? Y nos falta un último rol, ¿vale? Nos falta un rol, que le voy a poner por aquí, siempre le pinto con una gorrita, ¿vale? Que es el que se encarga un poco de facilitar el proceso, ¿vale? De que los encuentros, o sea, en el que los espacios que nos plantea el framework, de todas estas reuniones, todos estos artefactos que nos plantea el framework, pues se cumplan y se lleven a cabo, y sobre todo es el encargado de fomentar la comunicación entre todos estos roles, ¿vale? Entre este rol y este rol, ¿vale? Esto tiene que haber comunicación, ¿vale? Entonces, el encargado de fomentar todo eso, pues es el rol que se encarga de Scrum, por eso se le llama el Scrum Master. ¿Vale? Es el encargado de la facilitación del proceso, de la facilitación de los espacios donde el equipo, el product owner, los stakeholders se encuentran o deben encontrarse para fomentar esa comunicación a esas personas y esas interacciones. ¿Vale? Y esto es Scrum. Casi todos lo conocíais, entonces no creo que os haya sorprendido mucho, pero esto es Scrum y no sé si hay dudas. Antes de pasar a la cámara. Venga, levantar la mano, no sé si tenemos. ¿Bien? Venga, por ahí. Como herramienta para, por ejemplo, yo he usado lo que es Jira o OnTime, pero si tienes alguna recomendación que sea una herramienta que pueda usar los Scrum. Sí, un tablero físico es lo mejor. Vale, pero mi equipo no está físicamente en el mismo sitio, ¿vale? Pues entonces puedes tirar por herramientas de todo tipo, ¿vale? Jira con Agile lo llaman ahora, Trello lo usa mucha gente, cualquier gestor, Taiga, los chicos de Kaleidos, Taiga.io, ¿no? Hay muchos. Algún open source, decirme, es que yo soy muy malo para los nombres. Un gestor de proyectos. Scrum. Vale, Scrum. Bueno, hay muchos y casi todos tienen plugins, extensiones y demás para hacer tableros físicos y demás. ¿Vale? Acordaos, personas y sus interacciones sobre procesos y herramientas. La herramienta está muy bien, pero de nada me sirve si no le saco partido, ¿vale? La herramienta debería ser un medio de comunicación, ¿vale? Entonces, pues, herramientas muchísimas. No sé si alguno tiene alguna más por ahí que use, alguna más por ahí que uséis. Pivotal Tracker, que viene ya con plugins Agile y demás, que es open source, lo recordamos, o te lo puedes bajar o no. Sí. No, pero nosotros luego pagamos. No recuerdo. Pues viene con un montón de extensiones. ¿Vale? Más preguntas. El tema de, bueno, como todos, el tema de la dependencia ya, por ejemplo, el equipo, gente de sistemas, gente de diseño, desarrolladores, gente de
un caso muy puntual y creo que estamos todos iguales. Nosotros ya lo solucionamos básicamente hablar y en cada proyecto es, oye, pues si en este proyecto os va mejor, pues cambiar y luego lo comentáis. No sé si alguien ha dado la regla. El 99% de los problemas de los proyectos son las personas, los problemas entre personas. Problemas tecnológicos hay, pero al final se acaban resolviendo de alguna otra manera. Entonces, la mayoría de proyectos que fracasan o que van mal suelen ser por problemas entre personas del equipo o de fuera, ¿vale? No tiene por qué ser solo del equipo. Entonces, al final, efectivamente, oye, hablando lo solucionamos. Lo importante en los equipos Scrum, que sean equipos pequeños, ¿vale? Entre 7 y 10 personas máximo, hablan, ¿vale? Eso tiene por qué, ¿vale? Porque la comunicación a partir de ese número de personas es muy compleja de llevar a cabo. Entonces, dicen que el número ideal es no más de 10 y a mí 10 me parece mucho, ¿vale? 5 o 6 estaría bien. Entonces, equipos pequeños, equipos multidisciplinares, es decir, que entre todos cubramos y podamos construir lo que se nos ha dicho que construyamos, ¿vale? Si fuera un coche, pues en el equipo pues tendría que haber gente que fuera capaz de construir el coche. Pues si estamos construyendo un portal web, pues entre todos los miembros del equipo tenemos que ser capaces de construir eso. Y eso implica una serie de perfiles muy variados. Y luego, la idea de todo esto es que el equipo sea autoorganizado, ¿vale? Es decir, que el equipo asume ciertas responsabilidades que en otro tipo de metodologías no asume él, sino que asume el jefe de proyecto, ¿vale? Estimación, asignación de tareas y otra serie de decisiones que se le van otorgando al equipo en cuanto a su forma de trabajar, que se le da al propio equipo, ¿vale? Y este enfoque pone ese poder en manos del equipo, ¿vale? Y eso no es fácil, ¿vale? Y eso es otro de los problemas que podéis encontrar en los proyectos. Esto de los equipos autoorganizados no es de, equipo autoorganizado. Si me pongo las manos, me voy y ya sois autoorganizados. Es algo bastante complejo, porque por suerte o por desgracia, las personas muchas veces estamos acostumbradas a que nos manden, ¿vale? Y es más cómodo para todos que nos manden, yo ejecuto y si la cosa sale mal, es la culpa, ¿vale? Entonces, cuando los equipos empiezan a coger ciertas responsabilidades, no es fácil. Y no todo el mundo está preparado para asumir ciertas responsabilidades o de cierta manera, ¿no? Entonces, es una labor que también hay que trabajar con el equipo. ¿Qué rol de todo esto debería ser el encargado de trabajar eso con el equipo? Pues el Scrum Master puede ser un buen coach del equipo en ese sentido, ¿vale? Y al final esto va de sentarte con cada uno y ver por dónde va y ver qué miedos tiene y qué incertidumbres. Al final va todo de eso, ¿vale? Va de qué miedos tengo, de qué incertidumbres tengo y por tanto me comporto de una manera, me comporto de otra o pienso que puedo hacer las cosas de una determinada manera. Yo aquí sí me gustaría comentar que un buen ejemplo de esto es la retrospectiva, que en realidad es el Lessons Learned que tiene la metodología clásica, pero a mí lo que me gustó es que aquí el cambio de foco es que es el equipo responsable de encontrar sus lecciones y de aplicarlas. Ya no van a tener un project manager detrás diciéndoles, oye, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, ¿no? Si nos lleva demasiado tiempo, como nos contaba antes, es el equipo el responsable de identificar ese problema y de solucionarlo, ¿no? Entonces, a mí me gustó el cambio de nombre porque es verdad que es una retrospectiva y la diferencia realmente es que el foco es el equipo, ¿no? Es una reunión por y para el equipo. Que se responsabilizan ellos, no nadie va a estar detrás viéndolo, ¿no? Pero en el siguiente sprint no va a ser el mismo problema, porque se te va a ver el primero, ¿no? Puedes tener el mismo problema, pero ver, oye, ¿qué acciones has tomado para intentar solucionarlo? No, ninguna. Entonces, tenemos un problema de que no te responsabilizas de tomar acciones, ¿no? Eso es, al final es un trabajo. Bien. Vale, seguimos, ¿vale? Fijaos, entonces, Scrum, ¿para qué tipo de proyectos me sirve? Proyectos en los que tengo que ir entregando trocitos de algo de forma paulatina, ¿vale? En el que tengo cierta incertidumbre y pueda haber cambios, ¿vale? Pero aquí de la cuestión es que yo sé al principio de cada sprint lo que tengo que construir, más o menos, ¿vale? Y intentamos que sea lo más claro posible y el product owner se tiene que preocupar de que lo que llegue al inicio del sprint esté suficientemente claro como para que no haya cambios durante esas 2 semanas y entre comillas, porque eso nunca nos lo puede asegurar nadie, pero intentamos minimizarlo lo máximo posible, ¿vale? Entonces, si tenemos
todas estas cualidades, incertidumbre, cambios, y tenemos claro lo que tenemos que ir construyendo en cada iteración más o menos, es decir, hay una serie de requisitos o características de mi producto al principio, pues Scrum se adapta bien, ¿vale? Porque está pensado para eso, para ir construyendo cosas, ¿vale?, de forma iterativa e incremental, ¿vale? ¿Para qué tipo de proyectos pensáis que Scrum no se adapta? Resolución de incidencias, por ejemplo, ¿vale? Es el típico ejemplo en donde Scrum no se adapta, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cuántas incidencias vamos a resolver las próximas 2 semanas? No lo sé. ¿Ninguna o 2000? ¿O 20? No sé, ¿vale? Entonces, ese tipo de proyectos en el que mi carga es continua o mi flujo de trabajo es continuo y no sé o no puedo prever de antemano qué voy a poder hacer en las próximas semanas porque no lo sabemos, es un claro candidato a que por Scrum no vaya bien, ¿vale? Porque claro, yo me voy a planificar y no sé cuánto me voy a planificar las próximas 2 semanas. Vamos a resolver las próximas 1500 incidencias, si tenemos una, ¿vale? Entonces no podemos planificarnos de esa manera, ¿vale? ¿Tenías una pregunta para eso? Sí, quizás un proyecto cerrado donde se sepa que para tal fecha no quiero y con tal presupuesto, ¿es aplicable eso? Proyecto cerrado. Me alegro que me hagas esa pregunta. Proyecto cerrado. Entiendo por proyecto cerrado en fechas, solo en fechas. Y en presupuesto. Y en pasta. Sí. Y en alcance, ¿no? Sabemos lo que si no, claro, si no está ahí el triángulo típico. El triángulo de hierro. Yeah. Eso es, como dice por aquí Pablo, y la calidad de agua. La calidad, como siempre, de por agua. supuesto. Ya lo conocemos todos. Y tu pregunta era si ese tipo de proyecto encaja en Scrum. Ese tipo de proyecto no encaja en nada. Quiero decir, a ver, todos sabemos que, bueno, si no lo sabemos lo contamos, pero no se pueden cerrar las 3 cosas. Tú no puedes cerrar dinero, alcance y tiempos, ¿vale? Es imposible, lo sabemos todos. De hecho, los proyectos o se retrasan o tenemos que quitar alcance, es decir, de todo esto al final para llegar al 30 de septiembre nos quedamos con esto o metemos a más gente, ¿no? ¿Vale? Si este es el típico ejemplo que seguro que habéis oído, ¿no? Si una chica embarazada en 9 meses le da la luz a un niño, pues 9 embarazadas en un mes, pues sale, ¿no? Pero supongamos que sea solo el tiempo. Solo el tiempo. Bueno, entonces juegas con el alcance. Entonces, de todo esto, que te habían dicho que tenías que tener para el 30 de septiembre, según vas iterando, te vas dando cuenta que a lo mejor solo puedes tener esto. Lo bueno de este enfoque es que vas entregando poquito a poco, con lo cual, primero, te vas dando cuenta del pastel que tienes entre manos al poco tiempo. Y luego es que, al final, pues, más o menos eres capaz de prever tu velocidad. Todo esto con equipos estables, ¿vale? Equipos también estables, no un grupo de personas que trabajan en el mismo cubículo, sino equipos, ¿vale? Y eso también hay que conseguirlo. Que pongamos a 2 personas al lado, o 3, no quiere decir que sean un equipo, ¿vale? Eso también hay que conseguir equipo, ¿vale? Por eso en estos proyectos donde la gente va entrando y saliendo, ¿vale? Pues al final eso repercute, porque no consigues ritmo y no consigues que sea un equipo, consigues un grupo de personas trabajando juntas, pero se va una persona, se pierde el conocimiento, se pierde el ritmo, ¿vale? Y al final no sabemos cuánta velocidad tiene el equipo, ¿vale? Más o menos, porque somos personas, no somos máquinas poniendo ladrillos. Entonces, más o menos el equipo tiene una velocidad, ¿vale? Entonces, no sé si más o menos respondo a la pregunta. Vale, seguimos. Entonces, para ese tipo de proyectos en los que yo no sé de antemano lo que voy a tener, ¿vale? Es decir, voy a cambiar de color, con el negro, ¿vale? En los que yo tengo un flujo continuo de cosas que tengo que continuamente, por ejemplo, el ejemplo que ponían de incidencias, pues es un típico ejemplo. Todos los días me llegan incidencias, ¿vale? Con lo cual, pues no soy capaz de planificarme con 2 semanas de antelación, ¿vale? Este tipo de proyectos,
pues son claros candidatos a no hacerse con Scrum, ¿vale? Entonces, para solucionar cómo lidiamos con este tipo de proyectos, pues llega a nuestro rescate un poco la filosofía Lean, la filosofía de Kanban, ¿vale? Kanban significa tablero visual, básicamente, ¿vale? Y viene de hace muchísimos años, sobre todo del mundo de la automoción y del mundo, sobre todo, de la construcción en cadena, ¿vale? Es un poco flujo continuo, ¿vale? Es decir, continuamente está entrando tareas, ¿vale? Si os leéis el libro este de Kanban, de Robert, pues se me acaba de olvidar el nombre. Mark, echa una mano. De Robert... David Anderson. Eso, David J. Anderson, no sé por qué he dicho Robert. David J. Anderson, vale, David J. Anderson, gracias. Cuenta que David J. Anderson fue uno de los primeros que empezó a utilizar Kanban en el mundo de IT, ¿vale? En el mundo del software. Pero esto venía de otros mundos, ¿vale? Entonces él le gustaba mucho Japón, tal, se fue para allá y en un parque de Tokio, creo recordar, o de Kioto, ¿vale? Pues se daba cuenta que al inicio, cuando la gente entraba al parque, le daba un señor una ficha. Y que cuando salían del parque tenía que dejar esa ficha. Entonces preguntó que por qué era eso. Y con esa ficha controlaban el número de personas que entraban al parque. Entonces no podían entrar más personas que fichas, ¿vale? Entonces al final, de ahí viene un poco el concepto de Kanban, flujo continuo de gente que tengo que regular de alguna manera para no saturar. Básicamente ese es el concepto, ¿vale? Entonces, realmente lo que se suele hacer muchas veces, y nos sale por inercia, es el concepto de empujar trabajo, ¿vale? Es decir, cuando hay un flujo continuo, lo que se suele hacer es empujarle trabajo a la gente, ¿vale? Al final que vosotros sois un equipo y yo soy el jefe de proyecto, entonces digo, todo esto es lo que tenéis que hacer, ¡guau! Yo lo lanzo, ¿vale? Lo empujo y vosotros pues salís como podáis, ¿vale? Y bueno, pues al final pues acabaréis marchando todos de la empresa a otra, ¿no? Que es lo que suele pasar muchas veces en los proyectos. Entonces, lo que se suele hacer es push de trabajo, ¿vale? Y lo que plantea Kanban es cambia esa filosofía de hacer push, de empujar y móntate las herramientas que sean necesarias visualmente o como quieras, pero cambia el enfoque a que arrastre, el equipo arrastre trabajo, ¿vale? En lugar de, vamos a ver si lo puedo dibujar. Si imaginaos que yo tengo aquí un tablero, ¿vale? Un tablero pues es la mejor forma visual de ver un poco el trabajo. Y yo consigo en este tablero tener espacios donde ahí le voy dejando al equipo el trabajo y el equipo en sí es capaz de, cuando se quede libre, ir cogiendo ese trabajo, ¿vale? Consigo que la cadencia, que el flujo sea continuo, porque en el momento que alguien se quede libre va a coger lo siguiente, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos es montar nuestro sistema de trabajo para que alguien cuando se quede libre sepa qué coger, en qué prioridad, por qué eso y no otra cosa, etcétera, 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 ¿vale? ¿Qué pasa cuando entra algo súper urgente? ¿Vale? Esto es súper urgente, ¿qué hago? ¿Vale? Ese tipo de políticas explícitas son las que deberíamos trabajar en ese tipo de enfoque, ¿vale? En el que tengo un flujo continuo, pues necesito políticas explícitas de trabajo, ¿vale? Para al final conseguir el pull, ¿vale? En lugar del push que estamos acostumbrados muchas veces a meter, ¿vale? Fijaos, el problema de esto viene de unas teorías teoría de restricciones, teoría de cola, que esto lo podéis leer, esto viene de sistemas, o sea, esto no es de software ni de nada, esto son teoría de sistemas, teoría de cola, de que me entra un mensaje, de que cuántos mensajes puedo usar, todo viene de por ahí, ¿vale? Está demostrado que yo por mucho que empuje un sistema, ¿vale? Carga de trabajo, el sistema no va a ir más rápido, ¿vale? O hago la tubería más grande, es decir, meto más gente, ¿no? Todo lo que ello conlleva, pero si yo estoy acostumbrado a tener una tubería así, por mucho que intente meter agua no va a fluir más agua. Entonces el concepto es que vaya el máximo agua que pueda caber por la tubería, pero a un ritmo continuo, ¿vale? Entonces como aquí estamos hablando de personas, pues al final lo que tenemos es que el trabajo entre el que entra y el que sale pues sea lo más continuo posible, lo más pequeño, ¿vale? Pero al final estamos hablando de que esto sea un trabajo continuo, ¿vale?
Entonces, si queréis empezar a trabajar con Kanban, yo lo que os recomiendo lo primero, ¿vale?, es que intentéis visualizar el flujo lo primero. Vuestro flujo de valor, que se llama, ¿vale? ¿Cómo aportáis valor al cliente, al usuario? ¿Vale? Penséis en ese flujo de valor que tenéis, desde que entra algo a vuestro flujo hasta que sale, ¿vale?, y lo intentéis visualizar de alguna forma, ¿vale? Lo más sencillo, un tablero físico. A partir de ahí, pues, herramientas, pues las mismas que hemos comentado antes para Scrum, las hay también para Kanban, ¿vale? Todas muy bonitas y demás, y todas muy útiles o no, si las sabemos utilizar, ¿vale? Recomiendo Taiga, por supuesto. Que también tiene proyectos en Kanban. Entonces, que lo intentéis visualizar, ¿vale? Otro consejo, ¿vale?, es que defináis políticas explícitas, ¿vale? Cuanto más explícito, mejor, ¿vale? Con explícito quiere decir que esté en un lugar visible, que todo el mundo lo sepa y que todos sepamos cómo tenemos que funcionar de alguna manera. De nada sirve que yo al equipo le diga que cuando llegue una tarea roja la tenéis que coger si no está puesto en algún sitio, ¿vale? Porque si entra alguien nuevo, ¿cómo sabe que tiene que coger algo rojo, por ejemplo? Es una tontería, pero las políticas que sean lo más explícitas posibles y que estén lo más claras y visibles posibles, ¿vale? Y hay un montón de políticas que podéis definir, ¿vale? Cuando entra una tarea, cómo hago el pool, qué hago luego después, cómo valido eso, un montón de cosas, ¿vale? Más cosas interesantes que podéis pensar si queréis aplicar Kanban es que limitar vuestro trabajo en progreso, work in progress, WIP, ¿vale? Limita tu WIP, ¿vale? Es otro de los mantras de Kanban. No por intentar abarcar mucho, o el refrán dice, ¿no?, que mucho abarca, poco aprieta. Pues esto es lo mismo, ¿no? Si intentáis abarcar mucho, tenéis un WIP, un work in progress, es decir, el conjunto de tareas que estáis trabajando en ese momento es muy elevado. El problema es que no vais a poder estar trabajando en todas a la vez, ¿vale? Con lo cual, al final, lo que pasa es que este tiempo se va a dilatar, ¿vale? Hay un juego, el juego de las monedas, que es, se ve muy bien esto, que vas trabajando con lotes de monedas, ¿vale? Y está visto que cuanto más pequeño sea el lote de monedas, más rápido fluye todo, ¿vale? Es un juego que se puede hacer, lo podemos hacer otro día, y se ve que si yo estoy trabajando con muchas monedas, como no puedo trabajar con todas a la vez, pues tengo todas y hasta que las paso al siguiente, pues pasa mucho tiempo, y hasta que terminamos todos de mover las monedas, ha pasado mucho tiempo, mientras que si voy moviendo monedas de una en una, la última llega muy rápido al final, ¿vale? Esto al final de trabajar con un flujo continuo de cosas es lo mismo, ¿vale? Además que el cerebro no se lleva muy bien con eso de los cambios de contexto y demás, ¿vale? Por ahí hay estudios, infografías y demás, no sé si será verdad o no, pero yo creo que sí, que dicen que más o menos entre cambio de tarea, entre 10 y 15 minutos, ¿vale? Desde que dejas de hacer algo hasta que te pones con otra cosa y estás ya enfocado, tardas más o menos, el cerebro tarda entre 10 y 15 minutos en ser productivo, ¿vale? Con lo cual, si cada 15 minutos tenéis interrupciones, no estáis haciendo nada de trabajo realmente, ¿vale? Y al final, ya os digo, buscar infografías, pero plantearos cuántas interrupciones tenéis a lo largo del día. 8, 10, 15, 20, a 15 minutos, mirad el número de horas que no estáis siendo productivos porque tenéis interrupciones, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Bueno, pues son cosas que al cerebro no le van bien, las interrupciones, los cambios de contexto y demás. Al cerebro también le gusta mucho empezar cosas, pero no terminar, ¿vale? Le gusta mucho lo de coger algo nuevo, ¿vale? Pero de terminar algo que ya tengo pendiente no nos gusta tanto, ¿no? Entonces tendemos mucho a empezar cosas, pero a no terminar las que tenemos ya en curso, ¿vale? Entonces lo que provoca es que el tiempo que tardo en entregar algo se va aumentando cada vez más porque cojo cosas nuevas pero no acabo. Entonces hay una frase en la filosofía Lean que dice algo así como, a ver si la puedo escribir aquí, dice starting, ya lo sabéis por ahí, start, finishing. ¿Vale? Lo que suele pasar cuando tengo un flujo continuo es que hay cosas que se bloquean, se quedan por aquí bloqueadas. ¿Qué es lo que me pide el cuerpo? Coger algo. Y entonces voy acumulando aquí el principio de Diógenes,
de las cosas bloqueadas, ¿vale? Hay cosas que a lo mejor se han bloqueado y no dependen directamente de mí, pero tengo que de alguna manera, primero, al visualizar el flujo, lo estoy viendo, y luego de alguna manera tendré que atajar esas cosas que se me van bloqueando, porque si no estaré continuamente metiendo cosas nuevas al flujo y al final se irá ralentizando, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas que podemos ver muy fácilmente si estamos visualizando nuestro flujo, ¿vale? Las tareas que tenemos bloqueadas o las tareas que tenemos en curso, nuestro WIP, pues lo podemos ver de una forma muy visual utilizando este tipo de técnicas, ¿vale? Entonces, en definitiva, fijaos, flujo continuo, que visualicéis vuestro, bueno, como no tengo transparencia ni nada, lo estoy contando así un poquito desordenado, pero al final Kanban, una de las cosas que dice es que empieza donde estés, ¿vale? Es decir, donde estés ahora mismo puedes empezar a hacer Kanban, ¿vale? Empieza donde estés, visualiza tu flujo de trabajo, ¿vale? Limita tu work in progress, ¿vale? Y luego otro mantra que viene un poco también de la filosofía Lean es inspecciona cada X tiempo el resultado y adáptate, ¿vale? Entonces al final pues lo que tratamos es, no sé cuánto WIP voy a poner, no sé cuánta, da igual, o sea, empieza con algo, inspecciona el resultado que obtienes a las X semanas y adapta, ¿vale? Que es un poco la filosofía. Y Kanban, a grosso modo, no dice mucho más, ¿vale? Ni habla de comunicación, ni habla de retro, ni habla de nada, ¿vale? Es esto, ¿vale? Flujo, visualización, work in progress, políticas explícitas, inspección y adaptación, no mucho más, ¿vale? Con lo cual, por ya unir un poco los dos mundos, lo que suele hacer mucha gente es, bueno, esto de Kanban me va a mí, porque se adapta a mis proyectos, pero me falta todo el tema de retrospectiva, me falta el tema de comunicación y demás, entonces cojo cositas que me gustan de Scrum y las aplico a Kanban. Entonces hay equipos Kanban que hacen retrospectivas cada 2 semanas, que hacen demos cada X tiempo, porque han conseguido aglutinar un conjunto de cosas y deciden entregarlas, ¿vale? Fijaos, Kanban, aunque parece que es para solo proyectos de mantenimiento, hay gente que desarrolla productos y hace proyectos que usa Kanban, ¿vale? Con lo cual, pues, al final, ¿qué es? Que acabo una tarea, o sea, una funcionalidad, cojo la siguiente, ¿vale? Cuando tengo 5 o 6, decido hacer la entrega, ¿vale? Y hacer una demo, ¿vale? O sea, que no penséis que construye un proyecto, producto Scrum y si no, Kanban, ¿no? O sea, que al final es lo que más se adapta, ¿vale? De hecho, Kanban, si veis, son iteraciones de un día. Si lo reducimos al absurdo, ¿vale? Si conseguimos que nuestras iteraciones sean tan pequeñas que duren un día, podríamos estar haciendo Kanban sin darnos cuenta, ¿vale? Para que veáis un poco que no encasillemos, ¿vale? No es blanco o negro, ¿vale? Es donde se nos adapta. Incluso hay gente que hace un mixto, ¿vale? Por un lado, tiene que desarrollar cosas nuevas y a la vez tiene que estar dando soporte a cosas que le llegan de incidencias, ¿vale? Entonces hay por ahí, alguien se inventó el nombre de Scrumman, que es una mezcla, ¿no? De Scrum por un lado, y entrego valor por un lado, y Kanban por otro lado, porque tengo incidencias que tengo que cubrir, tengo que visualizar mi flujo, tengo que montar mi WIP, etc. ¿Vale? Entonces, apuntaros por ahí Scrumman, que también, bueno, pues es un poco un mixto de ambas. ¿Vale? Yo un poco más tengo que contaros. Si queréis, hacemos una ronda de preguntas, dudas, comentarios y demás. Y nos vamos, básicamente. Maika. Yo quiero comentar el libro de Henry Nive de Scrum vs Kanban, porque hasta que no lo leí... Bibliografía, interesante. Sí. Bibliografía. Es que al principio, o sea, yo no entendía la diferencia entre un tablero Scrum y no Kanban, porque físicamente son muy parecidos. Claro, son 2 tableros. Son 2 tableros que como tal, además como muchas veces, a mí lo que me gusta de Kanban es cuando realmente se visibiliza el value stream mapping, ¿no? La cadena de valor, efectivamente, que no es el para hacer, haciendo y hecho, ¿no? Sino que son realmente, pues esto está en diseño, esto está en producción, esto está en testing, entonces se visibiliza toda la cadena. Y a mí ahí, pues el libro de Henry Nive me pareció muy ilustrativo y muy práctico, ¿no? Aprovechando, ahora os voy a poner ahí el libro que cuenta Maika.
efectivamente, Scrum y Kanban al final utilizan mucho la visualización, ¿vale? Porque es un arma muy potente para ver cosas, ¿vale? Scrum, el primer día de la iteración, ¿vale? ¿Cómo debería estar el tablero? El tablero debería estar con todo pendiente. Pues vamos, me ha saltado aquí. Si no, esto no puedo escribir, ¿vale? Al principio de la iteración está todo pendiente, en teoría, está todo en to-do. ¿Vale? A lo largo de la iteración, pues iremos avanzando cosas y en el caso ideal, al final de la iteración, debería estar todo terminado. ¿Vale? En un flujo Kanban, esto es continuo. Con lo cual el tablero siempre está con cosas. ¿Vale? Además, fijaos que otra diferencia, ¿cómo limita Scrum el trabajo en progreso? Pues el work in progress en Scrum se limita por iteración. Yo tengo una iteración y en esa iteración tengo un trabajo concreto que hacer. Estoy limitando de todo el product backlog, limito este trocito. En Kanban no tenemos ese concepto de iteración. Entonces, ¿cómo limitas tu trabajo en progreso? Pues de muchas formas, pero con numeritos en las columnas, ¿vale? De tal forma que si esta columna es la de pruebas, pues si tengo un 1, quiere decir que solo puedo tener una tarea en pruebas, ¿vale? Entonces veréis que en los tableros Kanban se utiliza mucho el concepto de limitar las columnas, limitar mi trabajo en progreso por columna, para que como yo quiero conseguir un flujo continuo y no tengo otra limitación, pues conseguir un flujo continuo. Entonces veréis que en los tableros Kanban se utiliza mucho la restricción en las columnas para limitar ese trabajo en progreso. Como en Scrum la limitación me la da la iteración, no necesito tener eso en el tablero, ¿vale? Y Henry Nilberg, que se escribe así, ¿vale? ¿Le conocéis? ¿Os suena? Este es el Agile Coach de Spotify. Bueno, es uno de los donde está principalmente, ¿vale? Tiene 2 libros, el que ha comentado Maika, que es algo así como Scrum y Kanban, lo mejor de ambos, ¿no? Algo así. Scrum versus Kanban. O Scrum versus Kanban, algo así, ¿vale? Está traducido al español. Y tiene otro, que a lo mejor si no conocéis mucho Scrum, a mí me gustó mucho, que es Scrum desde las trincheras. ¿Vale? Desde las trincheras. También está traducido al español. Y tiene otro, que es, creo que es Lead desde las trincheras. Este ya no está traducido al español, ¿vale? Creo que se llama así. Si buscáis Henry Nilberg, que cuenta su experiencia montando Kanban en un proyecto de la policía sueca, un proyecto de 50-60 personas. ¿Vale? Entonces os cuento un poco pues, esto de los tableros, qué tableros utilizaba, echar fotos, y se ve un poco cómo trabaja con esto de Kanban en un proyecto bastante bueno. ¿Vale? Y además no es un proyecto de mantenimiento, sino que es un proyecto de desarrollo. ¿Vale? Líneas de las trincheras. Más preguntas, chicos. Por ahí, por aquí básicamente en Scrum y en Kanban comparten un problema que sigue siendo otra vez el problema del que hablamos al principio, que es el de cómo, digamos, cómo empaquetar las tareas para que sean todas tareas del mismo tamaño, del mismo periodo de tiempo. Eso es un concepto importante porque si no puedes alargar el proceso a costa de tener una tarea que al final te va a llevar una semana, 2 semanas y luego una tarea que te va a llevar un día, ¿no? Al final tienes que conseguir que... Bueno, esto ya lo voy a utilizar. Pero fíjate que esto de aquí tenía un tamaño variable. Tienes que conseguir hacerlo tan pequeñito como para que lo puedas meter dentro de tu iteración. Sí, pero en Kanban pasa exactamente lo mismo al fin y al cabo. Claro, es que al final con las cosas grandes nos solemos llevar bastante mal las personas a nivel de intentar llevarlo a cabo. Y para el flujo, o sea, para lo que es el flujo de trabajo, totalmente no. Entonces al final lo que hay que conseguir es que todas las tarjetas que me entran, todas las funcionalidades, todas las lonchas, sean más o menos del mismo tamaño. Y así sabré hacer el bocadillo más o menos igual. ¿Vale? Porque si a veces corto las lonchas así, las corto muy finas, pues el bocadillo se va a quedar descompensado. Y ahí hay una labor de alguien, que en Kanban no tiene nombre, en Scrum sí es el Product Owner, en Kanban no tiene nombre, pero tiene que haber una persona que se encargue también de ese refinamiento. Alguien que hable con negocio y que se encargue de ese refinamiento, para que al equipo le lleguen las lonchas más o menos del mismo tamaño. Nosotros en el... O
sea, lo que hacemos es en el equipo, un planning poker, aunque hagamos una especie de Kanban, pero tampoco es que hagamos Kanban y tal, pero bueno, sí que o sea, las tareas se las organiza el equipo. Entonces, cuando llega una tarea grande, somos entre todos los que vemos que esa tarea no, vea que analizar cómo se puede dividir y después meterla ya en el backlog. Aunque después eso se pase al cliente para realizar, que es el que tiene que organizarlo al final, pero la división de tareas y la estimación para que, porque también depende de lo que tú estimes una tarea, el cliente la priorice más o menos alto. Ese es el mayor problema, que la estimación y la estimación teórica puede, sí, pero bueno, no puede decir al ser estimaciones, en vez de que lo llame fecha finales. Fijaos que cuando llega una tarea, para dividirla, esto es muy grande, ¿vale? Esto es demasiado grande. Entonces, ¿lo podemos dividir más? Seguro. ¿Todo se puede dividir más? Seguro, sí. Y a lo mejor esta persona, que es la que habla como negocio, a lo mejor sola no puede hacer esa división. Entonces necesita el equipo, ¿vale? Entonces, el equipo, junto con la persona encargada de negocio, juntos se ponen e intentan dividir esto en trocitos más pequeños, ¿vale? Esto se llama grooming en Scrum. El proceso de grooming, que al final es refinando, ¿vale? El refinamiento. De hecho, en la última versión de Scrum creo que han cambiado el nombre, ya no se llama grooming, se llama refinamiento, da igual, terminología, ¿vale? Al final es continuamente ir refinando, ¿vale? El Product Owner muchas veces puede hacerlo porque habla con negocio y lo puede hacer y decir, no, esto que me estás pidiendo alta, baja, modificación, por poner un ejemplo muy tonto, es alta, baja y modificación, son tres cosas diferentes, ¿vale? Otra funcionalidad, por ejemplo, que nos parece que no se puede dividir, pero por ejemplo, pagar con tarjeta, el pago con tarjeta, ¿vale? Se puede hacer pago con tarjeta, pago con PayPal, son dos cosas diferentes. ¿Aporta valor una y otra? O sea, si las separamos, pues a lo mejor sí. El otro día en un equipo están fijados en que había que hacer el pago en general. Entonces el equipo se pone a hacer el pago, no llegan al final del sprint y la retrospectiva del Product Owner, si me está viendo ahora, Product Owner, como se está grabando, no me está viendo, entonces no me da el nombre. Dice, ah no, es que yo solo quería el pago con tarjeta. Dice el equipo, pero lo querías haber dicho antes. Entonces ahí, pues no hizo suficiente refinamiento del Product Owner como para decir, quiero que me hagáis el pago con tarjeta, luego el pago con PayPal y luego el pago con cualquier otro medio, no sé qué medio más pueda haber, seguro que hay muchos más, con X, ¿no? Lo que sea. Entonces, si me tienes el pago con PayPal y no me tienes lo de la tarjeta, ¿entrego valor? Sí. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Pago con tarjeta o pago con PayPal? Pues pago con tarjeta, pues el equipo se enfoca en eso. Entonces, hay una labor de refinamiento ahí que la persona de negocio puede hacer, pero hay veces que necesita el equipo, porque hay refinamientos que tiene que entrar un componente técnico importante. Entonces, el equipo tiene que ayudar en esa labor también. La labor del equipo, refinar junto con el Product Owner cuando sea necesario, ¿vale? Y si lo estamos haciendo mal, no pasa nada, porque tenemos la retro, donde podemos hablar de lo mal que lo estamos haciendo y darnos cuenta, ¿vale? Porque hay muchas veces que vamos como pollos sin cabeza para adelante y no nos paramos a pensar, y esto pasa mucho, nos pasa en la vida real y nos pasa en los proyectos. Tiramos para adelante y seguro que habéis visto el muñequito este de las figuras de Lego tirando de un carro con la rueda cuadrada que dice, estamos muy liados, no tenemos tiempo para mejorar, necesitamos una rueda cuadrada. Entonces, muchas veces vamos con una rueda cuadrada en los proyectos y no tenemos el tiempo para parar y decir, oye, que tenemos una rueda cuadrada. Deja de meter cosas en el carro que por mucho que metas y por más que tires y pongas a más gente tirando el carro, nuestro problema es que tienes las ruedas cuadradas. Entonces, estos frameworks lo que nos dan son los espacios para la reflexión, que en otras metodologías no existen. Y ya está, no más que eso. Dar los espacios para que se produzcan cosas que de una manera natural, el día a día nos pueda a todos, no se dan en las empresas. Entonces, lo madura o poco madura que sea una empresa, hay cosas que si es muy madura, a lo mejor todo esto de Scrum le dice que está de vuelta ya, porque ya hacen mucho. ¿Vale? Entonces, al final, pues esto te da herramientas para que si en tu día a día no las tienes incorporadas o en tu mindset, en tu manera de pensar no las tienes ya introducidas en tu ADN, te fuercen a hacerlo. Pero no es más que eso. ¿Vale? ¿Por qué suele fallar Scrum o por qué suele fallar Kanban? Por las personas que estamos ahí. Que nos quedamos con el Jira y decimos, ya estoy haciendo Scrum.
con un cliente, que tampoco voy a decir el nombre, hacían dailies de 1 hora, todos los días. Y claro, decía la gente, esto de Scrum es una mierda, me están cargando las piernas, esto es venido. Lo dices en serio. Claro, hay algo que no estamos entendiendo. Si tienes una daily de 1 hora, algo estamos fallando, porque lógicamente, claro, que no es una mierda porque me salen narices. Claro. Es que no es que sea una mierda, es que lo que hacemos pues no está del todo bien, pues no es fin. Más preguntas, chicos, que nos vamos a ir viendo. Venga, por aquí que ha levantado primero, luego por aquí y luego por ahí. Yo en mi caso estoy en el área, en el departamento de diseño, en el que estabais hablando también y preguntando un poco. A mí me gusta tanto Scrum como Kanban, evidentemente cada cosa para lo suyo. A mí una cosa que sí que me preocupa con Kanban es la obsesión por parte de los programadores en que cada tarea dura un día y se acaba. Pero yo lo que estoy viendo es que muchas veces se pierde la perspectiva del global. O sea, a mí me ha ocurrido gente que de repente no tiene ni puñetera idea de qué es lo que está haciendo para qué va a servir. Y yo veo que eso sí que es un problema serio. Aparte que, bueno, en el caso de mi departamento, meter según qué desarrollos nuestros en Kanban es una locura. Porque no tienes un día para hacerlo. La forma de tareas por día, eso no lo dice en ningún sitio de Kanban. Sí, pero yo te digo porque yo veo que a veces a la gente es muy cuadriculada y es aquello de no, la metodología dice que es una tarea es durante un día y se acaba. Pero la metodología que yo mismo se lo he inventado. Sí, a mí me parece que lo que estás diciendo tú, o sea, lo importante es tener una perspectiva global de lo que estás haciendo. O sea, aquí, fijaos, la misión, me parece una tontería, la visión, cuáles son nuestros objetivos como equipo, proyecto, ¿vale? A nivel de organización incluso, aquí tenemos la organización. ¿Vale? Pero es que dentro de la organización hay equipos, ¿vale? Que deben estar más o menos también alineados con esa visión. ¿Vale? Pero es que dentro de los equipos hay personitas, y esas personitas más o menos, por eso pinto todas las flechas que no van para el mismo lado, pero más o menos deben ir todas también en la misma dirección. ¿Vale? Y esto hay que fomentarlo, hay que trabajarlo y hay que trabajarlo sobre todo de forma continua. Entonces, ¿qué te aportan estos enfoques? Lo que me repito, espacios para que trabajes este tipo de cosas. Una cosa que yo vi que hace un tiempo se organizó un meetup que analizaba Scrum desde la perspectiva de diseño, pero yo por ejemplo estaba buscando información y no he encontrado nada relacionado, no sé si... Y luego preguntas al señor este de gafas, que va a levantar la mano, que es el que dio la charla probablemente, Antonio, que seguro que te puede contar su experiencia en Calitos con todo este tipo de problemáticas y con la gente de diseño. Ahora en cuanto a saber un poquillo, Vale, había otra pregunta aquí, Andrés, ¿eras? Sí. Yo hay una duda que tengo con Kanban, que es la técnica esta de limitar por columnas. Y es que no entiendo qué gracia tiene limitar por columnas. Es decir, entiendo la gracia de limitar, pero no por columnas. O sea, que me da que esté trabajando en probar una cosa, o en desarrollarla, o que no sé qué, ¿entiendes? Que no sé por qué limita la columna en todo. Al final cada columna es un trozo de tu flujo de valor, ¿vale? Y para que el flujo de valor completo esté óptimo, ¿vale? Tienes que mirarlo como un todo, ¿vale? No tienes que hiperoptimizar solo un trozo, sino ver el todo. Lo que te da el poder limitar por columnas depende mucho de qué tipo de gente tengas en el proyecto, ¿vale? Si solo tienes un tester, ¿cuántas tareas puedes estar programando a la vez? ¿Una o dos? Entonces depende más de las personas, más que de las columnas. Claro, es decir, al final, tu limitación de columnas te lo da mucho qué personas forman el equipo. Y es una obligación que te da el Kanban para evitar que tu flujo se quede estancado. Te obliga, te pone como tuberías para que tu trabajo sea lo más continuo posible y te hace forzarte a buscar esa limitación. Al final, es por columnas o no, porque es tu flujo de valor. Que nos pasa hace poco. Como puedes hacer columnas y subcolumnas, nos dimos cuenta que un equipo tiene que tener una columna solo. Aunque luego tenga subcolumnas y el muy marcarlo arriba. Por ejemplo, solo puede haber una cosa, es decir, podemos hacer 5 cosas que estén en desarrollo o pruebas.
Pero si no, claro, no tiene sentido. Hago esto, hago lo otro. Claro. Tiene sentido cuando son personas distintas, pero si es el mismo equipo que hace dos cosas, crea un WIP a nivel del conjunto y divide abajo, pues las hago las cosas. Pero si limita arriba. Pues por un ejemplo de lo que se suele hacer con los tableros, tú cuando tienes, por ejemplo, la parte de QA, ¿vale? Se suele subdividir en dos. Esto es lo que realmente está en progreso, ¿no? De QA, lo que estás haciendo ahora mismo de QA, y aquí tienes el terminado de QA. ¿Vale? Lo que suele marcar es el WIP en total. ¿Vale? Y esta columna lo que te permite es fomentar el arrastre. Todo lo que está en esta columna está terminado, con lo cual el siguiente sabe que puede cogerlo. Está fomentando el arrastre al siguiente nivel. Entonces es una técnica muy utilizada, dividir tus columnas en dos, una lo que realmente estoy haciendo en esa columna y otro lo que está terminado. ¿Por qué este WIP es para las dos columnas? Porque si yo solo puedo hacer dos cosas a la vez, puedo estar haciendo dos cosas a nivel de QA, ¿vale? O en este caso puedo a lo mejor decir que tres, porque somos dos en el equipo, entonces pues bueno, puedo estar haciendo dos y una tenerla terminada. ¿Vale? Lo que trata de mostrarte esto es que si tú acabas aquí muchas cosas y no te cogen aquí el siguiente que tenga que coger, es un problema. Entonces, solución que suele hacer todo el mundo, lo sigo cogiendo aquí. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es que tu flujo se estanque. Tienes aquí un cuello de botella como una caja. Entonces, lo que te marca la metodología, Lean, Kanban en este caso es, oye, céntrate donde tienes el cuello de botella, intenta solucionarlo. Entonces, esto te fuerza a que salgan esos cuellos de botella antes que si no pones nada. Es el único, es decir, forzarte a que los cuellos de botella salgan y los veas e intentes ir a por ellos. ¿Vale? Porque metiendo más trabajo no vas a conseguir que la tubería vaya más rápido. Si tienes por ahí un bloqueo, un tapón, o metes el alambre y tal, o por mucho que abras el grifo, eso no va a tirar. Vale. Pues nada, muchas gracias a todos por haber venido y no habernos quedado en casa calentitos. Y podéis ir ya.